Vamos a mirar hoy el tema, ¿quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? Porque este es un tema que ha cogido mucha relevancia en este último tiempo. Muchos escatólogos, muchos predicadores hablan de este asunto. Unos se han atrevido a decir que la bestia era Juan Pablo II, yo lo he escuchado. Otros han dicho que la bestia es Francisco, el Papa Francisco. Otros dicen que la bestia era este señor que era presidente de los Estados Unidos el periodo pasado, Trump. Otros dicen, no, la bestia es Biden. Otros dicen, la bestia es Julano, la bestia es el otro. Vamos a ver hoy nosotros, vamos a ver qué entendemos nosotros. Y voy a tratar de ser muy objetivo. ¿Se acuerdan con qué versículo comenzamos? En Oseas capítulo 6, versículo 4, si no estoy mal. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Entonces vamos a intentar nosotros identificar este personaje enigmático. ¿Quién es la bestia? La Biblia debe decir. Porque el Señor no coloca cosas ahí para perturbarlo a uno. Y para que uno comience aquí a matarse la cabeza y a matarse la cabeza. Porque ¿qué sentido tiene? Dios sabe lo limitado que somos nosotros. Y aparte de eso nos coloca una cantidad de misterio, pues nos revienta la cabeza. Y no vamos a llegar a ninguna parte. Todo lo que el Señor escribió, la misma Biblia debe responderlo. La misma Biblia debe explicarlo. Entonces vamos a hablar de este personaje enigmático, desconocido, en fin. Y quiero que me acompañe a la palabra que usa precisamente ese término, porque ese término aparece solamente en el libro de Apocalipsis. Ningún otro libro de la Biblia menciona ese término, así que tendremos que ir a Apocalipsis definitivamente. Vamos a ubicarnos en el capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1, tal vez. Ahí aparecen dos bestias en el capítulo 13. Me voy a ocupar de hablar solo de una de ellas, de la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dígame amén si llegó allá. Leo entonces, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que equivalen a ¿cuántos días? 1260 días o 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, aquí este Dios es el Padre, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Cuando dice aquí que blasfemar de su nombre, ustedes saben, los que hemos estado estudiando, a qué nombre se refiere, ¿verdad? Para blasfemar de su nombre. Esto es bien interesante. De su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, ojo con esta expresión, se le permitió, permiso, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. 9. Si alguno tiene oído, ¿quién tiene oído aquí esta mañana? Oiga, preste mucha atención. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia
y la fe de los santos. Amén. Muy bien, ahí tenemos la descripción de este primer personaje siniestro que aparece aquí en esta historia. Y vamos a mirar la palabra de Dios que nos dice. Entonces son muchas las hipótesis que se tejen alrededor de este enigmático y siniestro personaje apocalíptico. Trataremos hoy de hacer un acercamiento objetivo al texto bíblico y encontrar respuestas en él. Y lo primero que haremos será analizar los textos que hablan de él, obviamente. Entonces en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, observemos algunos detalles de este texto. Dice la palabra del Señor en primer lugar: me paré sobre la arena del mar. Lo primero que vamos a identificar es, porque todo este Apocalipsis, o la gran mayoría del Apocalipsis, es simbólico, no es literal. Cuando dice arena, ¿a quién está, o de qué se está, o a qué se está refiriendo? Cuando dice mar, ¿a qué se está refiriendo? Cuando dice aguas, no es literal. No es literal. Y este capítulo 13 es absolutamente simbólico. Absolutamente simbólico. Hay personas que los he escuchado predicar, predicadores escatólogos tremendos, diciendo que esta bestia hace referencia al anticristo, y el anticristo, uno tiene que preguntarse, ¿cómo así que el anticristo? ¿Verdad? Y ya hemos hablado un poco de lo que significa esta expresión anticristo. Y anti es una persona que se opone, ¿verdad? Anti, que resiste, pero también anti en el contexto bíblico significa uno que viene en lugar de. Uno que viene en lugar de. Las dos expresiones son correctas. El que se opone o resiste a Cristo o al Mesías. Y es muy importante que entendamos esto, que la palabra Cristo, amados míos, Cristo es una palabra griega, y la expresión griega realmente no dice mucho. La expresión griega simplemente dice untado, ni siquiera ungido, dice untado. Y hace referencia al aceite o la grasa animal que tomaban para untar los escudos de los guerreros para que el sol no los agrietara. Entonces ese aceite que se usaba y ese ejercicio, ese oficio de untar es Cristo. Esa es la expresión, Cristo. De ahí la tomó el concilio de Nicea para darle a Jesús el nombre del Cristo, de untado. Pero realmente eso no dice nada. La palabra tiene sentido cuando nosotros usamos el término Mesías, que es el término que la Biblia utiliza, porque Mesías sí tiene sentido bíblico. No es que uno quiera de pronto judaizarse o hablar hebreo, no, nada de esas cosas. Es solo que los significados no son los mismos. Mesías en el contexto hebreo sí significa el ungido, el designado, el elegido, el escogido. Y tiene implícita una misión. La palabra Cristo no tiene ninguna misión. La palabra Cristo no tiene ningún designio, es simplemente untado. Untado. Pero la palabra Mesías designa una misión. ¿Ve? Así que cuando Jesús viene a la tierra, Jesús viene con una misión. Cuando Jesús nace para una misión. Y es muy importante identificarlo. Nosotros obviamente estamos identificados con la palabra Cristo y Jesucristo porque esas son las traducciones que hemos recibido y las traducciones que tenemos nosotros vienen precisamente del griego. ¿Ve? Pero bien, entonces lo que tenemos que identificar aquí es, en primer lugar, me paré sobre la arena del mar. Es importante anotar que Juan estaba en el Espíritu. ¿Eso qué significa? También es muy importante. ¿Por qué razón? Porque Juan no está literalmente en cuerpo físico contemplando este asunto, no lo hubiera resistido. Cuando él está en el Espíritu, es una expresión que también aparece en las Escrituras para designar cuando una persona está en un tiempo de oración y el Señor lo toma en el Espíritu. Es probable que su cuerpo esté allí, postrado, dormido, y quede como en un éxtasis. Y él sea transportado de esa manera, él puede ser llevado a un lugar y a otro en cuestión de milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque está en el Espíritu, no está literalmente. Por ejemplo, aquí tenemos una cita bíblica y la voy a leer solo para que tengamos un contexto. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 al versículo 3.
Amén. Dice la palabra de Dios, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Ojo, observe, ¿dónde estaba él? Sentado en su casa. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Recordemos que Ezequiel era un sacerdote, además que era profeta. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, que en otras palabras, el Espíritu de Dios. Bien, versículo 2. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas. ¿Sabes qué es guedejas? Las trenzas. Ellos tenían el cabello largo porque eran sacerdotes, no se cortaban el cabello, sino que y se hacían unas trenzas. Entonces lo tomó por las trenzas de su cabeza y el Espíritu, ojo, se da cuenta, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó ¿en qué? En visiones de Dios a Jerusalén. Entonces, ¿dónde estaba Ezequiel? En Babilonia, en la casa de él en Babilonia. Ezequiel era uno de los deportados a Babilonia. Interesante, estaba junto al río Quebar, allí. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Lo llevó al templo y hay una puerta que mira hacia el norte y ahí habían colocado una imagen de celo que provoca a celo. Y eso es un tema que de pronto, si Dios nos da la oportunidad, hablaremos un poco de ella. Aunque yo hace tiempo, hace unos 6 años o más, compartí de este texto, de esa imagen de celo que fue colocada allí en el templo de Jerusalén. Y es idolatría. Y esa imagen hoy está por todo el mundo. Incluso hace parte de los lugares más emblemáticos de las ciudades. Incluso en la ciudad del Vaticano hay uno bien grande allí colocado. Una imagen que provoca a celos. Tremendo, que provoca celos. Dios está diciendo, me pone celoso ver esa imagen allí. Me pone celoso. Dios celoso es algo realmente peligroso. Vemos ahí, ¿verdad? Entonces encontramos el contexto que es llevado en el espíritu Ezequiel. Él está junto con los ancianos allí. Y aquello del literal, los ancianos no vieron que el espíritu lo tomó por las trenzas y se lo llevó. Eso fue lo que él percibió, pero Ezequiel seguía con los ancianos allí, en Babilonia. Y fue transportado y llevado a Jerusalén. Recuerden ustedes que Jerusalén estaba destruida y ya no había templo. Ya no había templo en Jerusalén. Así que lo que está haciendo Dios es llevando a Ezequiel ¿a dónde? Al pasado. Hace una regresión en el pasado y lo lleva a cuando todavía en Jerusalén había templo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Ezequiel? Mostrándole la razón por la cual él trajo la destrucción a Jerusalén. Y es lo que comienza. El libro de Ezequiel es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Todo ese contenido, esa riqueza que está ahí contenida en ese libro. ¿Por qué? Porque nos revela qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y esto sí que pasa en la iglesia moderna hoy. Si el Señor nos permitiera a nosotros una visión, lo tomara usted y lo llevara a las iglesias, a los templos cristianos de hoy día, y te permitiera entrar en el Espíritu, te asombraría, y te permitiera ver el corazón de nosotros, te asombrarías, quedarías pasmado, estupefacto como quedó Ezequiel. Por eso es que Dios está en este último tiempo enviando el espíritu de Elías para llamar al pueblo al arrepentimiento, porque viene el exilio, viene la destrucción, y si no nos alineamos del lado correcto, esto realmente es una hecatombe total. Tenemos claro ese concepto, hermano, en el espíritu. Así estaba Juan. Recuerde que Juan estaba en la isla de Patmos, es probable que estaba en una cueva, allí sumergido en esa cueva, pero las visiones no las recibe él allí en esa cueva, sino que de allí es sacado en el espíritu y transportado a un lugar. Muy bien. Ahora, Juan dice, la siguiente diapositiva, vi subir del mar. Vamos a identificar el mar. Amén. Vamos a identificar el mar. ¿Qué representa este mar? ¿O a quién? ¿O a quiénes? Ojo que es muy importante. ¿Qué representa este mar? Y la Biblia responde. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 17, versículo 1. Preste mucha atención para que no pierda el hilo de lo que
hoy vamos a entender algo glorioso y usted va a saber tomar partido y decisión porque has adquirido conocimiento. Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada, ¿dónde? Sobre muchas aguas, sobre muchas aguas. Y aquí todavía el misterio sigue siendo el mismo, aguas, y no sabemos qué es agua. Pero en el versículo 15 vamos a encontrar que el mismo texto responde y explica quiénes o qué son las aguas. ¿Estamos ahí? Dice el texto: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Amén. ¿Qué son las aguas? ¿A qué representan las aguas? A la humanidad. Las aguas representan la humanidad. Amén. Ahora, observa el versículo 3 del mismo capítulo 17, el versículo 3. Dice la palabra de Dios: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Observe el contraste que hay aquí, presten mucha atención. El versículo 1, dice el texto en el versículo 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pero en el versículo 3, él le dice, ven acá, te voy a mostrar lo que le va a pasar a la gran ramera. ¿Cuál gran ramera? La que está sentada sobre las muchas aguas. Ok. Entonces el ángel lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Y le muestra a una mujer ramera, pero oh sorpresa, no está sentada sobre muchas aguas. ¿Sobre qué está sentada? Sobre un monstruo escarlata, sobre una bestia roja que tiene ¿qué? La descripción: 7 cabezas, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Entonces, observe que le dice, te voy a mostrar la mujer que está sentada sobre las muchas aguas, y cuando la lleva al desierto, la mujer no está sentada sobre muchas aguas, sino que está sentada sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Oh, sorpresa, porque el capítulo 13 dice que Juan se para frente al mar y ve subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, diademas y es blasfema. ¿Hay conexión? ¿Hay conexión? Y está diciendo el texto que la bestia que Juan está viendo, donde la mujer está sentada, también representan las muchas aguas. Y las muchas aguas representan a la humanidad. Entonces, ¿quién es la bestia? ¿Y de dónde surge? Vamos viendo la conexión, hermanos. ¿Se está dando cuenta usted de la bestia? Ese es Apocalipsis 17:3. 17:3. Hermanos, ¿me van siguiendo? ¿Me va siguiendo, hermanos? ¿Alguien por allí se me quedó? Bien. Entonces, en síntesis, la mujer que está sentada sobre una bestia escarlata, y la bestia escarlata son las mismas aguas, son las mismas aguas, pero si lo acabamos de decir, si son las mismas aguas, lo vuelvo a repetir. Obsérvelo, Claudia, tranquila. El capítulo 17, versículo 1, el ángel le dice a Juan, ven que te voy a mostrar lo que le va a pasar a la prostituta, a la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 3, el ángel ya ha llevado a Juan al desierto y le muestra precisamente a la mujer prostituta,
Pero la sorpresa es que la mujer prostituta no está sentada sobre muchas aguas. ¿Está sentada sobre qué? Sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y tiene nombres de blasfemia. O sea que la bestia escarlata y las aguas del versículo 1 son la misma cosa. Amén. Son la misma cosa. Y en el versículo 15 del capítulo 17 dice a quién representan esas aguas. Dice entonces el texto, las muchas, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿sobre quién está sentada la ramera, perdón? Sobre el ser humano, sobre la humanidad. Sobre la humanidad. Tremendo, ¿verdad? Interesante eso. Sobre la humanidad. Ahora, volvemos al capítulo 13 de Apocalipsis. Nos ubicamos allí. Observe que Juan dice, vi subir del mar. ¿Qué está viendo Juan realmente? Ya identificamos a quién representa el mar. Y entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan? Ve subir del mar. Aquí podríamos decir que Juan está viendo a una persona o está viendo a un ser. Pero vamos a tratar de identificar qué realmente es lo que está viendo Juan surgir de en medio de la humanidad. Quiero que le presten mucha atención. Ojo, para que no nos cause complicación este asunto. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vi subir del mar una bestia, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Y vamos a identificar aquí algo. Primero, la bestia tiene 7 cabezas. 7 cabezas. Segundo, la bestia tiene 10 cuernos. Tercero, en sus cuernos 10 coronas. La siguiente diapositiva. Y cuarto, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Hay más textos en la Biblia que hable de esto? Sí. ¿Y que lo expliquen? Sí. Y aquí aparece otro personaje que ya más adelante lo vamos a identificar, pero vamos a hablar primero de esto. Para poder saber entonces, vamos a tener que hacer una mirada de otros versículos bíblicos. Pero antes de mirar otros versículos bíblicos, quiero que observemos algo que aparece en el capítulo 12 y que también aparece aquí en el capítulo 13, que es un personaje que la Biblia llama, o Juan llama, un dragón rojo. Un dragón rojo. En el capítulo 13 no dice que la bestia tiene X o Y color, ¿verdad? Pero en el capítulo 17 de Apocalipsis sí dice que tiene un color. ¿Qué color? Escarlata, que es igual al color rojo. Un color, y el color es muy importante, porque volvemos al capítulo 12 y miramos en el capítulo 12, acompáñenme por favor. Vamos a mirar capítulo 12, versículo 3. 12:3. ¿Estamos ahí? También apareció otra señal en el cielo. Todo esto es simbólico. He aquí un gran dragón, ¿de qué color? Escarlata. Que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Hay conexión con el versículo, con el capítulo 13? ¿Sí hay conexión? Color, en el capítulo 13 no aparece color, pero sí las cabezas, los cuernos y las diademas. ¿Hay conexión con el capítulo 17? La misma conexión. Y en el capítulo 17 sí dice que la bestia es de color escarlata, ¿verdad? Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y nombres blasfemos. Vamos bien entonces. ¿Quién es ese dragón que aparece entonces en el capítulo 12? La misma Biblia lo explica. Amén. La misma Biblia lo explica. Seguimos leyendo. Versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte
de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y vamos a trasladarnos al versículo 9, que nos explica claramente. Versículo 9 y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces las estrellas que aquel dragón arrastró, ¿a quién representan esas estrellas? A los ángeles. La tercera parte de las huestes celestiales, angelicales, fueron arrastradas. ¿Qué significa ahí? Convencidas, ilusionadas. Ilusionadas. Él las ilusionó, las convenció de que él iba a reinar, de que él iba a poner su trono al lado del Altísimo y sería paralelo a él, con el mismo poder y autoridad. Y esos ángeles le copiaron. ¿Saben por qué le copiaron? Yo hablé de eso también acá en una ocasión. Y Ezequiel lo explica. Ezequiel explica la razón. Dice, oh querubín protector, lleno de hermosura y dotado de toda sabiduría. No hubo un ser con más sabiduría o creado con más sabiduría que ese querubín protector. ¿Con qué seduce él entonces a los ángeles? Con su belleza y con su sabiduría. Elocuencia, hermano, elocuencia, ojo, entendamos, elocuencia, palabras, 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 palabras. ¿Por qué razón? Porque ese mismo ser aparece aquí y dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Con qué le engaña? Con la misma, hermano, belleza, belleza y elocuencia, belleza y elocuencia. Y el mundo está cayendo redondito. Tremendo, ¿verdad? Es la misma estrategia, belleza y elocuencia, y más en este último tiempo. Y se dará cuenta usted cómo la iglesia tiene que prepararse, o en este último tiempo caminarán detrás de ese personaje. Mucha gente que usted vio firme en la iglesia, que usted vio alabando al Señor en la iglesia y que nunca se prepararon estructuralmente y bíblicamente con una teología sostenida y sostenible en las Escrituras, y que se vieron muy espiritual y que nunca vieron la necesidad, se sintieron que estaban completos, caminarán detrás de la bestia. Lo harán, lo harán. Porque quien sostiene a la iglesia no es la oración, ni son las declaraciones proféticas. Quien sostiene a la iglesia es la palabra, porque la palabra es Cristo, la palabra es Jesús. Amén. Y la Biblia dice que aquel que edificó su casa sobre la palabra, sobre la roca, ese no será. Vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la palabra. Y la gente cree que estar fundamentado sobre la palabra es conocer versículos bíblicos. Es decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, y citar versículos por aquí, eso no te sirve de nada. A menos que entiendas el trasfondo, la connotación de ese versículo bíblico, su mensaje y su riqueza. Y a eso es lo que la iglesia tiene que ponerle la lupa hoy en día. Porque este personaje, si engañó a los ángeles, hermanos, que estaban al lado del Altísimo, los sedujo, los enredó y arrastró la tercera parte, hermanos, de cada 10, se llevó 3. 3.3 de cada 10. Tremendo. Que Jehová Dios lo reprenda. Ya identificamos entonces al dragón, ¿verdad que sí? Está identificado el dragón. Hemos identificado las aguas. ¿Las aguas son los qué? La humanidad. ¿El dragón es quién? Satanás. Ahora vamos a identificar las cabezas, por favor. Vamos a identificar las cabezas. Estas cabezas son muy importantes, nos van a dar una luz impresionante. El misterio de las 7 cabezas, hermanos. Para entender este misterio será necesario observar otras visiones bíblicas y tener en cuenta las similitudes. Y vamos, aquí encontramos en el capítulo 13, versículo 2, encontramos que las cabezas era una de leopardo, otra de oso y otra de león, ¿verdad?
O mejor, encontramos que la bestia tenía características de leopardo, características de oso, características de león, y todas ellas fusionadas daban una característica realmente monstruosa. Juan no está viendo un monstruo literal. Juan está tratando gráficamente de mostrarnos a nosotros en qué consiste ese monstruo. Ese monstruo que surgió de la humanidad, que surge y nace de la humanidad. ¿Quiénes son? Para encontrar entonces a qué se refiere, tenemos que ir a la Biblia, porque alguien más habla de ello. Acompáñeme a Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 7. Daniel capítulo 7, versículo 2. Dígame amén si lo encontró. Dice la palabra de Dios entonces. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche. Ojo que Daniel tiene un caso parecido al de Ezequiel y al de Juan, ¿no? Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel llama el gran mar al mar Mediterráneo. Toda la historia bíblica, y ojo con este dato y anótelo, toda la historia bíblica gira alrededor del mar Mediterráneo, toda. Ahí se dieron los grandes imperios, ahí se dio el imperio griego, el imperio romano, el imperio persa y el imperio babilónico, en ese contorno, en ese entorno. Allí aparece Europa, allí aparece, todas las civilizaciones surgen desde allí, y allí terminará todo. Y de allí surgirán estos personajes que vamos identificando. El mar Mediterráneo juega un papel importantísimo. ¿Cómo está el mar aquí? Dice Daniel, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, combatían. Hay una pelea allí, hay una trifulca allí, una guerra allí en el mar, en los cuatro vientos, y está agitado. Y esa es la agitación del mar, que al mismo tiempo representa la humanidad. Dice Daniel que la humanidad estará en agitación, en agitación, en agitación. Esa agitación lo hará a la humanidad tomar decisiones equivocadas y no tener en cuenta a Dios. Perderá a Dios de vista por su confusión, perderá a Dios de vista por las tinieblas que están densas allí, y tomará decisiones conforme a su capricho, a su imaginación, y obviamente esto es un acabose, una hecatombe. Versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. Todo esto es simbólico, todo esto es simbólico. Y entonces, ¿qué dice el versículo siguiente? La primera era como león, y tenía alas de águila. Les voy a mencionar este personaje. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, o sea, se puso de pie, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Quiero hacer paréntesis en esta primera bestia. Esta primera bestia, que es como un león y que tiene alas de águila, representa al imperio babilónico, específicamente a Nabucodonosor. A Nabucodonosor. Observe que la bestia representa un imperio, pero al mismo tiempo dentro del imperio representa un personaje. Y el personaje de aquí es Nabucodonosor. Usted observa que tiene alas de águila. Las alas de águila para Nabucodonosor representan su imponencia, su orgullo. ¿Recuerdan ustedes que él dice, se para un día, después que Daniel lo había aconsejado, porque Daniel era íntimo amigo de él, Daniel le había dicho, rey, no se le olvide nunca que es el Altísimo quien le ha dado todo este reino. No se le olvide nunca, porque el Altísimo me ha dicho que si usted no lo reconoce, Él te va a castigar. Y él lo escuchó, pero había pasado un año más o menos desde que Daniel le había dicho eso, y un día él se estaba paseando por el palacio. Y de pronto Nabucodonosor mira y dice, ojo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? No había terminado de decir eso cuando Dios lo hirió desde los cielos y cayó a tierra.
Y a partir de ese momento, eso lo encuentra usted en el capítulo 5, si no estoy mal. 4 o 5. 4, la locura de Nabucodonosor. A partir de ese momento, él, amado mío, se transformó en una bestia. Fue echado de palacio porque se volvió histérico, se volvió como loco. Y no lo pudieron contener y tuvieron que sacarlo de palacio. Y él mismo huyó y se refugió en el monte. Dice la Biblia que duró 7 años en el monte. Su cabellera creció, sus uñas se volvieron como de águila y el cuerpo se le llenó como de una especie de pelaje, casi como pluma. Dormía a la intemperie y era como una bestia y comía pasto. El gran rey, el que dijo, esta es la gran Babilonia que yo construí. Daniel le dijo, hasta que reconozcas en tu corazón que el Altísimo fue el que te dio todo esto. Un día cualquiera, dice la palabra del Señor. Yo creo que Daniel oraba e intercedía todos los días por Nabucodonosor. Seguro que sí. No me cabe la menor duda que Daniel iba de rodillas delante del Señor. Señor, acuérdate de Nabucodonosor, Señor, acuérdate. Y un día cualquiera Nabucodonosor estaba por allí pastando, una bestia salvaje, dice la Biblia, y la razón le fue devuelta. Y de pronto como que entra en sí, mira los cielos y dice, oh Señor, yo he pecado. Lamento mucho lo que dije, yo te reconozco que tú eres el Altísimo. Y Nabucodonosor se convirtió al Señor Todopoderoso. En ese momento las alas le fueron arrancadas. Bueno, le fueron arrancadas desde el momento en que fue herido por el Señor. Las alas le fueron arrancadas. Y se le quitó el corazón de soberbia y le dio Dios un corazón ¿de qué? De hombre. Se colocó de pie, regresó y reconoció al Altísimo como creador del universo. Y Nabucodonosor, aquel rey perverso, malvado, terminó siendo un adorador fiel del Dios Altísimo. Eso es lo que representa este versículo. Y es el único caso que aparece allí. El único caso excepcional. Dice, se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Recuerda usted que Ezequiel dice que el Señor nos ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de hombre, un corazón de carne para que le adoremos? Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. La gloria sea para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5, mi paz querida, dice la palabra del Señor. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Siguiente, versículo 6, después de esto miré y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ojo. Versículo siguiente dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Muy bien. Miremos la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a mirar aquí un gráfico, una pequeña ilustración de estas bestias, ¿no? Esa es una pequeña gráfica. Y ahí tenemos como primera, allá, el león, ¿verdad? Que representa ¿a quién? A Babilonia. Luego tenemos la segunda bestia, que es el oso, que se camina así con un lado más levantado que el otro, que representa al imperio medo-persa. ¿Por qué un lado más levantado que el otro? Porque los persas tenían más poder y más dominio que los medos y se aliaron, se unieron para pelear contra Nabucodonosor y vencerlo. Fíjate que el mal se une para hacer el mal. Esto es un principio que ellos tienen. ¿Recuerdan que Jesús mismo mencionó esto? Dijo, ¿acaso Satanás está dividido? ¿Se acuerdan? Satanás no está dividido porque si Satanás estuviera dividido, su reino no prevalecería. Tremendo esto, ¿no? Entonces ahí tenemos al imperio medo-persa. Luego aparece el imperio griego, ¿verdad? ¿Por qué el imperio griego está representado por un leopardo? Porque tiene 4 cabezas y porque tiene 4 alas, ¿verdad? Está representando el cuerpo como tal, la contextura del leopardo representa a Alejandro Magno. Su velocidad, su agresividad y la forma tan rápida como se hizo realmente fuerte y poderoso, ¿ve? Pero Alejandro Magno duró poco.
La historia registra que Alejandro Magno murió a la edad de 33 años. Y dice que ya no había nada por conquistar, todo lo había acaparado. Pero fue herido por una terrible enfermedad y él no tenía descendencia, no tenía hijos a quien heredar. Así que heredó su reino a sus 4 principales generales, que representan las 4 cabezas. Esa historia, si usted quiere leer la historia de Alejandro Magno en la Biblia, consígase una Biblia donde esté el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2. Ahí está narrado toda la historia, con lujo de detalles, y es realmente asombroso cómo Macabeos narra lo que Daniel había profetizado, con cada detalle. Libro de Macabeos, capítulo 1. Macabeos es un libro interesante para leer. A veces tenemos cierto tipo de rechazo a estos libros porque son considerados apócrifos o no hacen parte del canon, pero cuando estos libros se escribieron no había nada como un canon, ni había nada como una Biblia o una colección de libros. Los libros simplemente eran libros que se habían escrito para una audiencia. Y Macabeo es un libro que narra la historia del pueblo de Israel en ese periodo intertestamentario que pocos conocemos, que decimos nosotros que había un silencio de Dios. No, nunca ha habido un silencio de Dios. Siempre Dios ha estado obrando. Y esta gente registraron todos esos datos. Entonces, ese imperio griego está representado por ese leopardo. Y por último aparece una bestia extraña, una bestia rara, que tiene dientes como de hierro, que tiene 10 cuernos, que sus pezuñas son de hierro y va aplastando todo. Esa bestia representa al imperio romano. Al imperio romano, amén. Ok, esa bestia representa al imperio romano. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos míos? Observe usted aquí. Tenemos entonces estos 4 imperios. ¿Qué representan estos 4 imperios? 4 cabezas. 4 grandes cabezas. Y ya hemos identificado 4 cabezas de las 7 que aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Vamos bien? Miremos las siguientes. Esta gráfica que tenemos aquí aparece en el capítulo 2 del libro de Daniel. Él tiene Nabucodonosor precisamente tiene un sueño y soñó y vio esta imagen. Una estatua inmensa que está compuesta de 5 metales. 4 de ellos son relevantes y uno aparece allí al final. El primer metal es el oro, que está representando también a Nabucodonosor, porque Daniel se lo explica así. Dios se lo explica. Le dice: rey Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, tú eres ese león también. Lo siguiente que tenemos ahí es el pectoral, que es de plata, que está representando al imperio medo-persa. Esta es la misma visión del capítulo 7. Lo tercero que tenemos ahí es la cintura de bronce, y está representando al imperio griego. Y luego aparecen las piernas, que son de hierro, y está representando al imperio romano. Por último, dice que los dedos de la estatua, acá en la parte de abajo dice que los dedos de la estatua eran de hierro mezclado con barro cocido. Y el texto dice que así como el barro no se mezcla con el hierro cocido, de la misma manera estos gobiernos se unirán por medio de alianzas humanas, pero no se fusionarán, se unirán, harán alianza. ¿Qué está diciendo Daniel? Que en el último tiempo del milenio, la humanidad no estará gobernada por un imperio como el romano, como el persa, como el babilonio, como el griego, sino que la humanidad estará gobernada por medio de alianzas humanas, de federaciones o de confederaciones de naciones, como lo estamos viendo precisamente en este último milenio, en este último tiempo. La humanidad está gobernada por confederaciones de naciones. ¿Quién gobierna realmente el mundo? La OEA, la ONU, la OTAN, la OCDE, ¿verdad? ¿Cuál más? Bueno, hay otras confederaciones más, la europea, la Unión Europea, el BRICS, etcétera. Entonces, la humanidad, los gobiernos, por ejemplo, Colombia es un gobierno soberano y autónomo, supuestamente, pero sobre Colombia hay un gobierno supranacional, que es quien realmente gobierna y dirige los hilos en los países, quien determina qué se hace y qué no se hace, en materia de salud, en materia de educación, en materia de gobernabilidad, en materia de justicia social,
y programas sociales. No es el gobierno colombiano el que dice, esto es lo que vamos a hacer. El gobierno tiene que seguir una agenda que se lleva a nivel mundial. Así que, escúcheme bien, esto que usted ve aquí, esta imagen de oro ya no está la plata, ya no está el bronce, ya no está el hierro, estamos en los últimos, estamos viviendo los pies, estamos en la edad de los pies. ¿Y qué es lo que va a pasar en la edad de los pies? Dice la palabra que una piedra se desprendió, ahí en el capítulo 2, usted lo encuentra, una piedra se desprendió del monte, cortada no con mano humana, sino por parte del Todopoderoso. La piedra se desprende y viene rodando, 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 y golpea la estatua, ¿dónde? En los pies de barro cocido mezclado con hierro o viceversa. Y la estatua cae al piso, se desborona, se hace polvo, sopla un viento y desaparece por completo y no queda ni el menor rastro de la estatua. Y la piedra que se desprendió del monte se convirtió en una gran montaña. ¿Sabe usted quién es esa piedra que se desprendió del monte? El Mesías Jesús, que viene de regreso y va a herir. El apóstol Pablo dice en la segunda carta que escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2, el Señor Jesús no vendrá hasta que primero se manifieste el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición, a quien él, Jesús, matará con el resplandor de su venida. No tiene sentido que el Señor Jesucristo venga antes, amén, porque la Biblia está diciendo que es Jesucristo quien destruye el imperio que ha construido la humanidad, el ser humano. Todo lo que usted está viendo aquí, amados míos, es un gobierno que pertenece no al Señor Jesús. El gobierno del Señor Jesús comienza a partir de la piedra que es desprendida del monte. Me detengo un momento y pregunto, ¿me voy explicando bien, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Tiene alguna pregunta usted? ¿Alguien? ¿Algo en lo que le gustaría que hiciéramos un poquito de énfasis? ¿No? Bien. Siguiente diapositiva, pastora, es lo mismo. Ahí tenemos. Ahora, en esta diapositiva, esta parte que vemos acá en la parte que derecha, tal vez, está aludiendo a la visión que tiene Juan en el capítulo 13. Es un monstruo raro, porque tiene el cuerpo como de un oso, ¿verdad? Ahí. Tiene el cuerpo como de un oso, pero también su pelaje es de leopardo. Y eso es una representación, sencillamente. Una representación, sencillamente, ¿verdad? Tiene las cabezas allí del leopardo. Ahí aparecen las 7 cabezas. Bien. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ya el dragón escarlata que aparece en Apocalipsis, lo identificamos. Amén. Ya identificamos el dragón escarlata, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes quién es? En el versículo 9 dice que es el diablo, el mismo Satanás. Bien. Ahora, vamos a mirar el siguiente diapositiva, mi pastora querida. Veamos ahora en una línea de tiempo las cabezas de la bestia. Y vamos a entender algo bien precioso. Aquí tenemos, yo construí una línea de tiempo para mencionar lo siguiente. Daniel está viendo a partir de la corona que está acá, donde está el león, a partir de allí Daniel ve. Pero Daniel no está viendo hacia atrás, sino hacia adelante. Por esa razón Daniel está viendo aquí unas representaciones. Entonces, vamos a ir al capítulo 17 de Apocalipsis, por favor. Capítulo 17. Esto es interpretativo y está sujeto a que usted juzgue de acuerdo al estudio que usted haga y usted tome sus propias conclusiones. Amén. Esta no es la palabra infalible de Dios. Lo que yo digo, la palabra infalible es esta, pero yo puedo estar equivocado en la interpretación. Estoy interpretando y que Dios nos ayude. Entonces, vamos a mirar en el capítulo 17, no voy a hablar de la mujer porque ese es un tema que nos va a ocupar después, lo vamos a hablar también acá, quién es esa mujer, pero vamos a mirar el versículo 7 del capítulo 17, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras?
Juan se asombró cuando vio eso. Y el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Aquí lo explica. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. La bestia es el caballo o es el animal donde la mujer va sentada, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y esas palabras pueden causarnos a nosotros un, ¿cómo así? Era y no es y será. Cuando está hablando de era, obviamente usted sabe que está hablando del pasado. Juan está aludiendo y diciendo, haciendo una alusión, esta bestia representa a los imperios o los gobiernos que existieron en el pasado. Pero ¿por qué dice no es? Porque será, también sabemos que va a surgir, pero ¿por qué dice no es? ¿Se acuerdan del capítulo 13? Donde dice que vi una de sus cabezas heridas con herida de muerte y que su herida mortal fue sanada. Yo he escuchado escatólogos decir que es que el anticristo cuando venga va a ser herido con un tiro. Es más, dijeron que Juan Pablo II era el anticristo porque lo hirieron y casi lo matan y revivió. Entonces él era el anticristo, falso de toda falsedad. No, que el anticristo cuando venga lo van a herir con un puñal, escuché a un escatólogo estos días decir, lo van a herir con un puñal y va a morir, y el falso profeta lo va a resucitar. Falso de toda falsedad. Porque la bestia, las cabezas, no están diciendo que cuando el anticristo venga va a tener 7 cabezas y le van a dar un tiro en una cabeza. Eso no tiene sentido. Imagínate tú viendo una persona con 7 cabezas, qué locura, ¿quién lo va a seguir? Yo por lo menos, inmediatamente lo vea, lo reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Eso no tiene lógica bíblica. Amén, no tiene lógica bíblica. Las cabezas no representan que el anticristo tiene un poco de cabezas por aquí y le van a dar un tiro o le van a apuñalar o le van a cortar una cabeza y después el falso profeta se la va a pegar o qué sé yo. No, hermano. El no es, está representando a esa herida mortal que va a venir un momento en la historia, dice Juan, en que parece que la bestia no existe, en que parece que la bestia dejó de funcionar, en que parece que la bestia migró a otros esquemas. ¿Cuándo pasó eso? Cuando en el mundo se implementó un gobierno que se llama el gobierno de la democracia. Siempre el mundo ha sido gobernado por la monarquía, por los reyes. Pero llegó un momento en que el mundo dijo, no, hay que cambiar. No más monarquía, ahora que gobierna el pueblo. Parece que la herida mortal, o parece que esta cabeza, que es Roma, fue herida y la monarquía se extinguió. Se extinguió y como que se diluyó y el pueblo comenzó a gobernar la democracia, pero el pueblo lo echó todo a perder. El pueblo no supo gobernar porque la democracia es el caldo de cultivo de la corrupción. Porque en la democracia cualquiera puede llegar a ser, solo es que gane popularidad y lo elijamos y llega a ser, no importa si es calificado o no, él va a llegar a ser. La democracia es el caldo de cultivo de la corrupción. Por eso usted observa que en las Escrituras nosotros no tenemos un gobierno democrático. Nuestro gobierno es ¿qué? Monárquico. Jesucristo es ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y por eso Él rige las naciones con vara de hierro. El problema de la monarquía es que si el que gobierna es justo, tendremos un gobierno social justo. Pero si es perverso, entonces el pueblo va a sufrir. Lo glorioso de esto es que el rey de nosotros es un rey justo. Y lo que esperamos es justicia social. Lo que tanto hemos anhelado. Podremos salir a tirar piedra lo que quiera y enfrentarnos con el ESMAD y con el ejército y pelear entre nosotros. Pelee lo que quiera. Igual esto no va a cambiar hasta que el gobierno del Mesías se establezca sobre la faz de la tierra. Es panorama bíblico, hermano, y no es que yo quiera estarme levantando, no, es panorama bíblico. Y la Biblia se tiene que cumplir. ¿Qué hago? Se cumple. No puedo pelear contra ella. Entonces, las cabezas no están representando a que el anticristo tenga un poco de cabeza por aquí, le van a cortar una, no. Vamos a mirar. Vamos a donde el versículo 8, ¿verdad? La bestia que has visto era y no es. Ya identificamos el no es. ¿Qué es el no es?
Representa a ese imperio monárquico en cabeza de Roma, estoy interpretando, en cabeza de Roma, que parece que se extinguió, que parece que se diluyó, pero ¡oh sorpresa! Roma sigue vivo, Roma sigue vivo, nunca se extinguió como tal, mutó, pasó el gobierno a una religión organizada y él se mantuvo allí camufladito y organizó a las masas, y en este último tiempo el imperio resurgirá en cabeza de una alianza de naciones que pondrá como jefe único a un personaje. Bien, del imperio romano. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y aquí yo digo, ya yo no califico. Porque aquí toca pedirle, Señor, danos sabiduría, porque esto para la mente que tenga sabiduría. 2 puntos. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Por qué dice eso? Porque aquí hay una fusión de las 7 cabezas, porque lo que está diciendo ahí es que el gobierno en el último tiempo estaría representado por la mujer. La mujer representa al gobierno. Y observe cómo dice el versículo, el mismo capítulo 17, versículo 18. Ojo, versículo 18. Me dice este salto acá, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Lo entendemos? Ahora vuelvo a leer el 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las 7 cabezas están representando 7 montes. O sea, las 7 cabezas que tú has visto, los imperios que tú has visto, van a estar representados en una mujer. ¿Quién es esta mujer? Él mismo lo explica, el ángel lo explica, versículo 18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad de las 7 colinas. ¿Dónde van los reyes de la tierra? ¿Dónde va cada presidente que es elegido a rendir pleitesía? ¿A dónde hay que mandar impuestos desde Colombia? Colombia está feliz en estos últimos días porque la Virgen de Chiquinquirá, de Chiquinquirá creo que es, no, de Chiquinquirá, va a ser llevada al Vaticano y el Papa le dio un espacio allí para colocarla. Hermano, vaya usted a mirar la virgencita esa, las incrustaciones de riqueza que tiene yo, las esmeraldas y todas las cosas con las que están elaborando a esa virgen que van a colocar allá, propagando la idolatría. Esa ciudad, amados míos, la Biblia dice claramente aquí, que esa mujer que has visto tú no es una mujer, es una ciudad. ¿Cómo así? ¿Cuál ciudad? Hombre, te la voy a decir, la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra y que está sentada sobre 7 montes y que es llamada también la ciudad de las 7 colinas. Solo hay una en el mundo. Solo hay una en el mundo. ¿Cómo? Y que está sentada sobre las muchas aguas, o sea, está sentada sobre la humanidad. ¿Cuál es la religión que gobierna hoy la mayor parte de la población mundial? ¿Estamos viendo la conexión, hermano? ¿Es correcta esa interpretación? Júzguelo usted. Yo estoy interpretando. Júzguelo usted. Bien. Ya identificamos una parte de lo que significa las 7 cabezas, pero falta otra parte. Dice el versículo 10. También son 7 montes, son 7 reyes. ¿Qué? Las 7 cabezas. Las 7 cabezas también son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Qué está diciendo? 5 de ellos han caído. Si Juan está parado, Juan escribe esto aproximadamente en el primer siglo. Está reinando Roma. Ese es el gobierno que es en ese momento. Pero mirando hacia atrás menciona 5. Y uno se pone a mirar 5, pero no dan las cuentas. ¿Por qué no dan las cuentas? Porque Daniel no menciona a Egipto, que es el primer imperio que aparece en la historia, y Daniel no menciona a Asiria, que es el segundo gran imperio que aparece en la historia. Amén. El imperio egipcio y el imperio asirio. ¿Sabe usted que el imperio asirio fue el que destruyó las 10 tribus del norte de Israel? Era realmente sanguinario. Salmanasar era el rey
asirio en ese entonces. Era terrible. Y aquí está entonces el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico 3, el imperio medo-persa 4 y el imperio griego 5. Cinco reyes han caído. Versículo 10. 5 imperios ya no existen. Uno es, ¿cuál es? Roma. Roma está en pleno apogeo, en pleno auge. Ese es Roma, ahí está. Roma está en pleno auge. Y luego dice, uno va a surgir, otro va a surgir. ¿Y cuál es ese que va a surgir? Es una extensión de Roma que va a estar representada en el último tiempo, número 1, por la Confederación de Naciones que gobiernan el mundo hoy. La Confederación de Naciones que gobiernan el mundo hoy. Y de esa Confederación de Naciones, usted encuentra en el libro de Daniel que de esa bestia surge un cuerno pequeño. De los 10 cuernos surge un cuerno pequeño. ¿Qué está diciendo? Que de esa Confederación de Naciones va a surgir un rey poderoso. Y aquí lo vamos a encontrar, sigamos leyendo, versículo 11. Bueno, versículo 10 dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es el versículo 10, y el otro aún no ha venido, el séptimo aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuánto tiempo, Johan? 3 años y medio, 1260 días o 42 meses. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis dice que esta bestia reinará precisamente en 1260 días. Entonces, ¿cuál gobierno falta por surgir? Ya todos los gobiernos surgieron, ya. Falta el séptimo. Va a surgir dentro de pocos días, iglesia, días. Y cuando Él venga, su reinado durará breve tiempo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el capítulo 24 del libro de Mateo, que si el Señor no se apiada de nosotros y por causa de los escogidos le acorta el tiempo a este rey, ninguno se salvaría. ¿Se da cuenta? Ahora, voy a ir ya voy a ir cerrando ahí rápidamente porque se me acabó el tiempo. Entonces, versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo. O sea, este séptimo rey está representado por la Confederación de Naciones, Alianza de Naciones, ya llámese ODE, ya lo que sea, Confederación de Naciones. Eso representa el séptimo rey, pero observe usted que también dice, ¿es también el octavo? ¿Por qué dice que es también el octavo? Porque es de esa Confederación de Naciones donde surge el anticristo. Entonces, si sumamos todos los 7 imperios, llegan hasta la Confederación de Naciones, pero hay un octavo. Y ese octavo es la personificación de todos los reinos de la tierra. En otras palabras, la bestia, que también es el anticristo, eso tiene 2 connotaciones allí, está representando a una persona tirana, como nunca en la historia ha habido alguien sobre la faz de la tierra. Hitler no le llega ni a los tobillos, ni Nerón, ni Calígula, ni ninguno de los emperadores que existieron antes. Él reunirá a Nerón, a Calígula, a Diocleciano, a Domiciano, a Hitler y a todos los malvados hombres de la tierra en uno solo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 12 que lo primero que va a hacer él es hacer guerra contra la mujer que dio a luz al hijo varón, que esa mujer está representando al pueblo judío, netamente judío. Pero luego dice, quiero que lo leamos por favor, el capítulo 12 dice el versículo 17, ya dice el versículo 17 del capítulo 12, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Solo hay un pueblo aparte del pueblo judío que está precisamente en la nación de Israel. Solo hay un restante del pueblo que está regado por toda la tierra, que somos los dispersos y que hemos sido alcanzados de toda tribu, pueblo, lengua y nación para Dios el Padre, que guardamos los mandamientos del Señor y retenemos el testimonio de Jesucristo. Ese pueblo somos nosotros. Y nosotros somos un solo pueblo con el pueblo de Israel, no somos 2 pueblos.
quites ese pensamiento de la cabeza de que hay dos pueblos, que Israel es una cosa y que la iglesia es otra. Eso no existe, tal cosa no existe. Es pura teología inventada que no tiene contexto bíblico. No hay dos pueblos. Y el Señor no va a venir a levantar primero un pueblo y después otro. Él viene por su pueblo. Por su pueblo, una única vez. No vemos profecías del Señor diciendo que viene una tercera vez y una cuarta vez. Una única vez, amados míos. ¿Me va entendiendo, hermanos? Y lo digo esto porque quiero que usted no tenga vanidades ilusorias y que esté lleno, inflado de cosas que no van a pasar y que te van a decepcionar. Que vas a terminar tú, como dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Diciendo puro cuento, me engañaron, esos pastores son unos mentirosos, hay una cantidad de cosas y bla, 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 y no ha pasado nada, estamos metidos aquí hasta los tobillos y ¿qué vamos a hacer? Desesperanzados, sin fe, sin Dios, sin razón. Pero cuando usted conoce las cosas como son desde el comienzo, usted sabrá qué hacer hasta el final. Sabrá qué hacer, hermano, porque dice la Biblia claramente, el apóstol Pablo dijo, es que ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque ustedes no son hijos de las tinieblas, son hijos de la luz. Amén. Termino diciéndole, amados míos, la bestia que hoy vemos es la humanidad. La que hoy vemos. Hoy estamos ya en el séptimo reino. Ya surgió. Desde el siglo pasado surgió este séptimo reino. Solo falta que surja el octavo rey que surge del séptimo. ¿Me explico ahí, hermanos? ¿Sí? Pastora, colócame la última plantilla, por favor. Ahí están los 7 representados, ¿verdad? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el último que es el anticristo. Pero el anticristo primero es necesario que surja un gobierno de alianza de naciones y ya ese gobierno de alianza de naciones surgió desde el siglo pasado. O sea que ya estamos viviendo en el gobierno del séptimo rey, del séptimo imperio. ¿Qué falta por surgir? El cuerno pequeño, que no falta por nacer, ya él nació y ya lo han preparado y ya se ha preparado. Un vasto conocimiento de esto, de la Torá y del Antiguo Testamento, impresionante. Una elocuencia y una verbalidad asombrosa. La gente quedará pasmada ante tal sabiduría, porque dice la Biblia que el mismo Satanás le dio su trono, su poder. ¿Y recuerdan ustedes quién fue Satanás? Entonces este tipo tendrá una capacidad que la gente quedará literalmente impregnada. Solo quienes hayan conocido la belleza del verdadero Jesús sabrán que la belleza de este personaje es falsa. Solo quienes hayan conocido al verdadero Jesús. Es muy sencillo. Usted sabe, usted conoce a su esposo. Y la gente podrá decirle, no, es este otro. No, usted conoce a su esposo. Y usted solo conoce sus rasgos, conoce su aroma, conoce su perfume, conoce todo de él. ¿Ah? Así no lo vea. Usted lo conoce, usted no lo pierde de vista. Y eso es la iglesia. La iglesia, por eso Daniel dice en el capítulo 11, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquí es el peligro, porque la gente cree que conoce a Jesús, pero ojo con lo que voy a decir, y esto tal vez me tiren piedra, pero la gente conoce a Jesús, el Jesús romano, el Jesús griego romano, el Jesús que nació en diciembre, el Jesús que murió por acá en abril, el Jesús que celebra Navidad. Jesús ni celebró Navidad, Jesús ni nació en diciembre, Jesús nada de esas cosas. Y a ese Jesús es el que conoce la gente. Al verdadero Jesús, pocos lo conocen. Y si no nos esforzamos por conocer al verdadero Jesús, amados míos, estamos en serios problemas. Claro, claro.
Todo, Él reúne todo. Fíjese que la bestia que Él ve en el capítulo 13 es una fusión de todo. Trae algo de Babilonia, trae algo de Medo-Persa, trae algo de Egipto, trae algo de Asiria, de todas. ¿Sí? Bien tremendo.